Me interesa mucho la lengua, pero siempre digo que me interesan más quienes la hablan. No escribir sobre migración y no usar ninguna palabra relacionada con el proceso migratorio liberaba una serie de narrativas mucho más interesantes. Me parece muy interesante el papel que tienen las lenguas en sus vidas y el modo muy intencional con el cual se relacionan las dos con una lengua originaria. Más cordial bienvenida a la 6ª edición de la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Nueva York. Este año, 2024, nos complace presentar nuestro tema central, Nueva York, un punto de encuentro para el español y otras lenguas, celebrando la diversidad lingüística y cultural que caracteriza a nuestra ciudad. A continuación tendremos el placer de escuchar las palabras del Dr. José Higuera López, director del Mexican Studies Institute y presidente de la feria, quien compartirá su visión sobre este evento y los días llenos de letras que comenzamos hoy. Muchas gracias, Irma. Me da mucho gusto darle la bienvenida a todas y a todos que están aquí acompañándonos en esta 6ª edición. Y estamos también esperando a que baje el presidente de BMCC para que nos dé unas palabras. Pero en lo que llega, voy a iniciar para ahorrar tiempo. Vamos a empezar con las palabras de bienvenida. Pues nuevamente, buenas tardes. Nuestra lengua es más que un medio de comunicación. Para nosotros, hispanohablantes, es nuestra ventana al mundo, la herramienta fundamental de interpretación de la realidad que nos rodea y una forma de resistencia en un país de inmigrantes. Las palabras no transmiten ideas en un espacio abstracto, sino que las comunican entre personas, a nuestros familiares, amigos, colegas, dando vida a nuestros pensamientos y sentimientos, enriqueciendo nuestras relaciones, embelleciendo nuestras culturas y fortaleciendo nuestra sociedad. Si esto no nos pareciera suficiente, la riqueza del español desempeña un papel único en la ciudad de Nueva York, donde el idioma de Borges, Paz y Cervantes conversa y crece con el de Louisa May Alcott, James Baldwin y con las más de 700 lenguas que se hablan en esta ciudad. Solo aquí es posible imaginar a Isabel Allende enviar cartas desde Jackson Heights. Solo aquí es posible pensar que Ernest Hemingway se sienta en un café de Brooklyn a leer esas cartas en voz alta para inspirar a Pablo Neruda a escribir un nuevo volumen de odas elementales. Solo en la ciudad de Nueva York es posible imaginar a Maya Angelou y a Gabriela Mistral alternar en voz alta en Washington Square, recitando poesía en defensa de las minorías, mientras Gabo descubre una nueva faceta del realismo mágico en el Bronx. Hace algunos años, cuando la FIL, Ciudad de Nueva York, era apenas una idea que pasaba del tintero al papel, el Instituto de Estudios Mexicanos de CUNY emprendió la misión de encabezar un proyecto que trasciende la diáspora mexicana en Estados Unidos, así como las diásporas hispanohablantes. En 6 ediciones, el Instituto de Estudios Mexicanos ha producido una feria internacional de libro que trasciende el español y suscita un espacio de ideas tanto literarias como políticas y sociales, históricas y de género. Lo mismo estéticas que periodísticas, algunas cómicas y otras dramáticas. En su 6ª edición, la FIL Ciudad de Nueva York despliega su compleja riqueza una vez más. A lo largo de los 5 días encontraremos presentaciones, conversatorios, galas, premios que reflejan la fortaleza de un idioma que continúa siendo vigente, capaz de expresar experiencias nuevas, con protagonistas nuevos y escenarios nuevos. En la FIL Ciudad de Nueva York encontramos un espacio rebosante de vida y belleza, las cuales comparten con la diversidad lingüística que solo es posible en la ciudad de Nueva York. La FIL Ciudad de Nueva York es un proyecto cada vez más grande, lo cual no sería posible sin el arduo trabajo del equipo del Instituto de Estudios Mexicanos. Y me gustaría mencionar a cada uno de ellos porque somos un equipo bastante pequeño. En primer lugar, quiero agradecer a Deyanira Álvarez, nuestra directora general de la Feria del Libro.
Asimismo, agradezco profundamente a Andrea Cadena, Cintia Santos, Lucinda Garza, Cintia Maldonado, Isela Herrera, Fernando Maldonado, Yamilet Martínez, Areli Prado, Mauro Trejo, Juan Carlos Sandoval, Daniel Marchán y a todas las voluntarias y voluntarios que se unieron a esta edición. La multiplicidad de voces e ideas que escucharán en estos días son reflejo de la diversidad de voces que se han unido en el proceso de la organización de la Phil Ciudad de Nueva York dentro y fuera de CUNY. Quiero extender mi más sincera gratitud a Anthony Monroe, presidente de BMCC, por abrirnos las puertas de este campus. Julio Izquierdo, vicepresidente de Finanzas y Administración de BMCC, al BMCC Tribeca Performing Arts Center, al Departamento de Lenguas Modernas, a las profesoras Eda Genao, Paquita Suárez Coalla y al profesor Alicer Ramírez, y a todo el equipo de BMCC. María José Gálvez, directora general del libro, del cómic, de la lectura, del Ministerio de Cultura y Deporte de Gobierno de España, Almudena Hernández de la Torre Chicote, subdirectora adjunta de la Secretaría General de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas, Adriana Martínez Villalba, directora general, directora de la Biblioteca Nacional de Colombia, Andrés Mejía Pisano, cónsul general de Colombia en Nueva York y al Gobierno de Colombia, cónsul Jorge Islas López, cónsul general de México en Nueva York, al embajador Pablo Piñeiro Aramburu, cónsul general de la República Argentina en Nueva York, Felipe Ayat Soto, cónsul general de Chile en Nueva York, y a la coalición de cónsules latinoamericanos en Nueva York que hoy nos acompañan. También a Fernando Delgado, presidente del Lehman College, Dylan Robbins, director del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de NYU, Rita Indiana, directora del Programa de Escritura Creativa en Español en NYU, Eunice Rodríguez Furgenson, fundadora y directora de Sandal House, Latin American and Iberian Literature in Translation de la Universidad de Columbia, Rosa Beltrán, directora de la Coordinación de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de México, José Javier Villarreal, secretario de Extensión Cultural de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Dante Alberti, director de Lehman Stations en el Bronx, y a todo su equipo. También a la Fundación Gabo, a Jaime Nabello Banfi, director general, así como a Daniel Manríquez y Felipe Restrepo, Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, Eva Urue, directora de la Feria del Libro de Madrid, Claudia Neira Bermúdez, directora del Festival Centroamérica Cuenta, Paloma Celis Carvajal, curator of Latin American, Iberian, and U.S. Latino collections at the Public Library, Joel Whitney, curator and manager of BPL Presents at the Brooklyn Public Library, Javier Valdivielso Odisol, director del Instituto Cervantes de Nueva York, y José Luis Perales, jefe de actividades culturales. A Nuria Morgado, directora de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, a la Ibero-American Cultural Attachés Association y a nuestra gran aliada y amiga de la feria, Nubia Macías. Now I want to pass the microphone to President Monroe that just joined us. He's the one that made this event possible to open the doors here at BMCC. So please welcome President Monroe. Thank you and good evening, everyone. Ladies and gentlemen, esteemed guests, and members of our vibrant community. It is an immense honor to stand before you today as the president of Borough of Manhattan Community College, or BMCC, as we celebrate the inaugural celebration and ceremony of the Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Nueva York, or Phil NYC, during Hispanic Heritage Month. As we gather here today, I want to express my heartfelt congratulations to the organizers and to everyone involved in bringing this vision to life. It certainly was a team effort. This event marks the 6th edition of a remarkable initiative that serves as a testament to the power of literature, language, and culture. Phil NYC, an initiative of the CUNY Mexican Studies Institute, represents a unique platform for Spanish language literature in the United States.
It unites diverse Hispanic communities and showcases the cultural richness of our beloved city. As we embark on this journey together, we recognize the significance of having a space where voices are amplified, stories are shared, and cultures are celebrated. At BMCC, we are committed to enhancing the academic and career opportunities for our students, particularly those from historically underrepresented groups. We believe that access to literature and cultural expression is not just a privilege, but a fundamental right that can inspire and empower individuals to reach their full potential. By hosting Phil NYC, we aim to provide our students with invaluable exposure to the literary world, creating pathways to success and empowerment that will encourage them to embrace their own narratives as part of our collective story. As a minority and Hispanic serving institution, we take pride in fostering an inclusive and supportive environment. We believe that every story matters and that every voice deserves to be heard. Phil NYC represents an opportunity for us to amplify those voices and to celebrate the rich tapestry of cultures that make up our community. Today, as we commence this incredible event, let us embrace the spirit of collaboration and creativity that Phil NYC embodies. Thank you all for being here, for your passion for literature, and for your commitment to honoring the Hispanic community in such a beautiful and impactful way. Have a wonderful evening, and thank you again. Thank you, President Monroe. Y pues sin mayor preámbulo, siendo las 5:24 del martes 8 de octubre de 2024, declaro oficialmente inaugurada la 6ª edición de la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Nueva York. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, pues con todo el gusto del mundo vamos a presentar nuestro primer panel que se llama Lengua, Territorio y Migración, una conversación entre dos destacadas autoras mexicanas. Valeria Luiselli nació en la Ciudad de México y creció en Corea del Sur, Sudáfrica e India. Aclamada escritora de ficción y de no ficción, es autora de libros como Desierto Sonoro, Papeles Falsos, Los Niños Perdidos, un ensayo de 40 preguntas, La historia de mis dientes y Los ingrávidos. Bienvenida, Valeria. Tenemos también, y me da muchísimo gusto presentarla, a Yasnaya Elena Aguilar Gil. Yasnaya nació en Ayutla en 1981, forma parte del Colegio Mije, un colectivo de jóvenes mijes que realiza actividades de investigación y difusión de la historia y la cultura mije. Estudió lengua y literaturas hispánicas y cursó la maestría en lingüística en la UNAM. Bravo, un aplauso también para Yasnaya, por favor. La moderación de este panel estará a cargo de Juliana Barbaza, autora, traductora literaria y periodista galardonada con 30 años de experiencia. Brasileña de nacimiento, actualmente vive en Nueva York, donde trabaja como editora en la sección de libros de The New York Times. Un aplauso también, por favor, para Juliana. Bueno, este panel explorará, cómo construimos, no explotará, esperemos que no, cómo construimos nuestras identidades y narrativas a partir del lenguaje y cómo el territorio, tanto físico como simbólico, influye y se transforma a través de la lengua. Será una oportunidad
única para reflexionar sobre las intersecciones entre fronteras y culturas a través de las palabras. Agradecemos profundamente su presencia en esta celebración literaria con gran entusiasmo. Como lo dijo el presidente de la FIL y el director del Instituto Mexicano del Instituto de Estudios Mexicanos de CUNY, el doctor José Higuera, hoy comienza la Feria Internacional del Libro de Nueva York. Les deseamos una experiencia enriquecedora y llena de libros. Gracias y muy bienvenidos a todos y bienvenidas sobre todo a ustedes dos. Es un honor estar aquí y un placer. Con este panel inauguramos entonces una discusión sobre lengua, territorio y migración. Y quería empezar hablando un poco de ustedes y su relación con el lenguaje, con los lenguajes con que viven y trabajan. Quería preguntarles entonces, como personas que viven, trabajan y escriben en varios idiomas y a menudo también escriben sobre el lenguaje y su capacidad de construir y de destruir, quizás podríamos comenzar hoy contándonos su relación con los idiomas en sus vidas y con el papel que los diversos idiomas han jugado para ustedes. Muduk Dios kuhuy namuk pone jam en de bhatep cajas ronda con naviachen. Y bueno, muchas gracias por esta invitación. Quiero agradecer a todas las personas que lo hacen posible, que sé que son muchas, a cada una de esas personas que con su esfuerzo hace que estemos aquí. Y muchas gracias Valeria, Juliana y bueno, eso. Y bueno, quería también saludar en Ayuk porque quiero que el Ayuk sea parte de todo este punto de encuentro del español y muchas otras lenguas en esta ciudad. Entonces, bueno, muchas gracias. Mi lengua materna es el mije y yo crecí en un contexto en el que en ese momento, eso está cambiando muy rápidamente, casi toda la vida se lleva a cabo en mije, excepto la escuela, que era como un lugar en el que no estaba permitido utilizar el mije. Y también era un espacio de encuentro porque estaba rodeado de otros pueblos zapotecos y también de pueblos chinantecos. Entonces, en el mercado de mi comunidad siempre escuché el zapoteco como la otra lengua, ¿no? Como sabía que existían muchas lenguas por esa razón. Pero también el latín, que fue una lengua que jugó un papel muy importante en cosas de la iglesia. Entonces escuchaba, todavía ahora cuando hacemos funerales, la gente canta en latín. Entonces recuerdo que yo, claro, no separaba bien las palabras, pero sabía que si iba a un funeral teníamos que cantar Miserere mei Deus secundum maniam misericordiam tuam, todas las personas. Y un tío bisabuelo, que era el cantor, pues sabía un montón de cosas en latín. Entonces me acuerdo que ya se tomaba sus mezcalitos y nos contaba en mije sobre latín. Entonces nos decía, les voy a dar un peso a quien aprenda a hacer las declinaciones. Entonces sí había como una conciencia así, también cantaba en italiano y hacía estas otras cosas, pero claramente la relación con esas lenguas era una relación de disfrute, de curiosidad. Tal vez no es que yo supiera latín, pero decía omnia tempus habent cuando mi tío abuelo me quería dar un peso. Pero notoriamente con el español había una relación conflictiva. Y esa relación conflictiva estaba asociado con que todavía me tocó a mí recibir golpes en la escuela, de poner la mano. Era un poco como un juego. Jugábamos a hablar en mije y que el maestro no te cachara. Pero si te cachaba, iba el barazo. Entonces era entre divertido, pero estaba asociado a eso. Entonces tal vez mi relación es bastante conflictiva o me di cuenta o intuí que había un conflicto ahí porque pues con las políticas lingüísticas en México, el español como lengua de Estado se impuso de maneras muy violentas y sobre todo sobre el cuerpo de niños y niñas, ¿no? O sea, como una violencia muy activa. Pero al mismo tiempo era muy gozoso aprender a leer en español, aunque no lo entendía,
podía decodificar el edificio fonético, aunque no entendía qué estaban diciendo. Yo todavía recuerdo cómo aprendí español y recuerdo que tenía una parte muy gozosa, pero a la vez la relacionaba con los golpes. Y con el paso del tiempo me di cuenta por qué estaba sucediendo eso. Pero siempre mi relación con el español es compleja por eso. Es como de mucho amor y también como de, es una amenaza tal vez a mi lengua, pero luego cuando vine por primera vez a Los Ángeles me di cuenta que muchas de las historias de personas que hablaban español eran semejantes a la mía en la escuela. Entonces me di cuenta que no es la lengua, sino otros procesos políticos y de poder que están detrás. A mí me interesa mucho que hablemos también más profundamente de eso, ¿no? Porque se habla mucho, ahorita respondo a tu pregunta, ¿no? Como de las lenguas hegemónicas, concepto que explica muchas cosas, pero que tiene, creo yo, una gran área gris, que es que una lengua se usa por muchas personas y de muchos modos. Entonces, ¿cómo decir que el español o el español English y el Spanglish que se habla en el Bronx es hegemónico? O sea, ¿no? ¿Cómo hablamos de los múltiples, las múltiples variedades de un idioma, sus usos callejeros, divertidos, inventivos, y si eso es parte de una cosa hegemónica o está como en las afueras de ese centro hegemónico, que en nuestro caso, en el caso hispano al menos, está representado por la Real Academia, que cree que todavía es, ¿no? quien manda y quien dice si una palabra existe o no existe, o qué, ¿no? Pero bueno, para así responder tu pregunta, mi lengua madre es el español, pero muy pronto en mi vida mi instrucción fue en inglés. A los 5, casi 6 años nos mudamos, mi familia y yo, a Corea del Sur. Mi madre quería que yo entrara a una escuela coreana, pero ninguna escuela coreana me admitió. Entonces me mandaron a una escuela como medio militar, gringa, bastante espantosa. Militar porque la mayoría de las personas ahí, de los niños y niñas, eran hijos, hijas de militares que se habían quedado después de la guerra y se habían casado con mujeres coreanas, y la mayoría de los niños eran binacionales. Y era una escuela en donde, además del ambiente disciplinario, donde, por cierto, también se nos pegaba con varita y se nos lavaba la boca con jabón, un ambiente en donde yo entré sin hablar inglés, y el proceso de aprender inglés fue doloroso, fue humillante, pronuncias mal, esto no se dice así, otra vez, esta tarea, escríbelo otra vez. ¿No? Esa parte de aprender un idioma que debería de ser gozosa y que no lo fue. Y yo no, aunque mi instrucción a partir de ese momento fue siempre en inglés, porque después vivimos en Sudáfrica, hice la preparatoria en un internado en la India, donde usábamos el inglés como lengua franca, a pesar de eso, yo como que el español, aunque yo sentía mucha inseguridad con el español porque no era una lengua en la que hubiese pensado, ni escrito, ni discutido en la escuela, yo sentía que era la lengua en la que quería y debía escribir, cuando empecé a querer escribir como mi actividad principal en la vida. Y eso fue lo que sucedió. Yo empecé a escribir un libro muy joven, Papeles Falsos, como a los 23 años. Es un libro sobre las lenguas, sobre los exilios, sobre el bilingüismo, sobre los desplazamientos, y es un libro también mucho sobre la Ciudad de México, y es un libro que escribí en español y sobre la Ciudad de México como con la intención muy, muy clara de inscribirme en mi lengua, ¿no? De volverme chilanga, de meterme en una lengua y en una ciudad. Y así escribí mis primeros libros en español todavía, y en algún momento cuando me vine a vivir aquí, ya hace 20 años casi, y mi hija, que ahora tiene 15, empezó a aprender inglés, yo como que volví a hacer el recorrido del aprendizaje de una lengua con ella, pero en su caso
un recorrido más gozoso. Entonces las palabras sencillas que ella empezaba a pronunciar por primera vez, pocket y firefighter, no sé qué, entraron como por otro lugar, por otro circuito, y empecé a escribir en inglés. Entonces yo siento que mi relación con el inglés se dulcificó con el tiempo y es como una especie de lengua hija mía, ¿no? Si el español es mi lengua madre, el inglés es como era como la lengua padre, pero se volvió como la lengua hija. Me parece muy interesante el papel que tienen las lenguas en sus vidas y el modo muy intencional con el cual se relacionan las dos, con una lengua originaria, con lenguas que aprenden después, y con esa idea de la lengua como instrumento, ¿no? De construcción de identidad propia, comunitaria, y me gustaría llevar eso un poco hacia el lado de su trabajo como escritoras, como profesoras, porque creo que también enseñas el Mije, ¿no? Para que la gente lo pueda usar más. Si nos pueden hablar un poco de ese proceso de qué es lo que construyen con su trabajo, usando la lengua, usando las lenguas y la relación entre ellas. ¿Qué buscan construir, no? Yo una frase legible para empezar, pero dejo que ellas conteste ahí. También antes de contestar a tu pregunta voy a contestar también, o bueno, un poco responder a la idea que planteas sobre las lenguas hegemónicas. Creo que hace tiempo un amigo me decía, yo me resisto a aprender inglés porque es la lengua del imperio. Y recuerdo que otro amigo decía, pero también es la lengua y empezó a enumerar una serie de resistencias que estaban articuladas. Entonces, es la lengua materna de estas personas en África que están resistiendo al colonialismo, es la lengua materna ¿no? Y entonces creo que eso es importante de ver, que la lengua no está separada de las sociedades que las hablan. O sea, a veces desde la visión patrimonialista, la lengua es como algo que se tiene, y en realidad la lengua es algo que se es. Y que se usa. Que se es y que se usa, y entonces, como la sociedad es muy diversa, entonces también el inglés y el español y el Mije es diverso y tiene muchos registros. Claro, pensamos que es el de la Real Academia, pero no ese es el español, ni es el español que yo aprendí a hablar, porque era un español pues con el acento del Mije, con palabras mezcladas, una sintaxis que gritaba, vengo de Mije, y eso también es español. Entonces, el ver la lengua así como algo externo o algo que se tiene y no algo que se vive, que se es, que se usa y en la que se piensa, creo que la idea de lengua hegemónica oculta más bien, o sea, es un argumento lingüístico para explicar algo que no es lingüístico, que es político, histórico, colonial, etcétera. Y por eso creo firmemente que es posible, un poco como lo plantea esta organización Lingua Pax, que es posible como hacer un puenteo y entendernos mejor y construir sociedades que apuesten a la paz a través del entendimiento de muchas lenguas, de ir pasando y habitando, regresando y volviendo. Cuando fui a la Facultad de Filosofía aprendí otro tipo de español, que es el que estoy usando ahorita. Y recuerdo que un amigo de mi pueblo me fue a visitar a la Ciudad de México. Con él yo siempre hablaba en Mije. Y entonces él tenía pocas oportunidades de hablar conmigo español. Entonces, pero como me fue a visitar a la Ciudad de México, escuchó que hablé en español, y regresando después me dijo, oye, ¿por qué hablas español como Agats? O sea, español como una no Mije. Y eso le pareció incluso como que estaba yo poniendo una distancia con él. Entonces, claro, no hay el español. En realidad las lenguas son una marea, un continuo maleable todo el tiempo. Y esta idea de que aquí termina u otra y empieza no es así, ¿no? Realmente es una imposición metodológica, yo creo, para su estudio. Entonces, ¿qué es lo hegemónico? Tal vez no es la lengua, sino algo hay atrás. Algo hay atrás. Porque incluso si solo hablas español, si hablas español de cierto tipo, con ciertas marcas, vas a sufrir cosas bastante semejantes a quienes hablamos lenguas indígenas, por ejemplo, creo, ¿no? Sobre
¿Qué pretendo lograr? Yo decía antes que era como hacer enojar a José Vasconcelos, que fue el que ideó, junto con Rafael Ramírez, una política. Sí ha habido en México una política lingüística financiada por el Estado, exitosa, utilizando recursos públicos, ha sido la castellanización forzada. Entonces yo decía, como yo hablo mije para hacer retorcer en su tumba a José Vasconcelos y decirle, a pesar de tanto no lo lograste, y que cada acto sea un acto de resistencia. Pero en realidad, no, yo creo que por fortuna todavía el mije, o sea, estamos alarmados por el número, o sea, ves los números y dices, esto está mal en cuanto a la pérdida de transmisión de la lengua, pero sigue siendo la lengua en la que cuando estoy en mi comunidad, pues con eso transmito todo, pienso, hago, y creo que cada momento eso es un acto de resistencia. Y también me interesa mucho la lengua, pero siempre digo que me interesan más quienes la hablan. Si tú no violas derechos lingüísticos y por lo tanto derechos humanos de los hablantes de una lengua, la lengua va a vivir naturalmente. O sea, no hay que hacer mucho más. Me interesa que esa violencia lingüística pare para que podamos hablar y respirar tranquilamente en muchas lenguas y cruzar muchos puentes al mismo tiempo. Yo creo que siempre a mí me dicen, no sé, en tu caso Valeria, es como de, ¿por qué enseñas mije y no mejor inglés? Y yo siempre digo, es que por fortuna el cerebro humano no es así. Nadie te exige como, desinstala tu mije para que entre el inglés. Es una falsa disyuntiva, no hay que elegir, y eso es lo maravilloso, podemos hablar muchísimas lenguas. Me encanta lo de José Vasconcelos, lo visualizo perfectamente retorciéndose ahorita mismo. Ya en ese plan, también mi objetivo también podría ser hacer sentir muy mal a la clase media educada gringa que no habla español. Eso me encargo mucho de que se sientan muy mal por no hablar español. ¿No hablas español? Francés sí, qué raro que no hables español. Porque sí hay una especie de ciudadano de segunda categoría aquí con el español, ¿no? Es decir, si eres un editor del New York Times, seguramente, bueno, mejor no me voy a meter con tus colegas, bueno, del New Yorker, hablas un poco de francés aquí y allá, te interesa Italia, pero español ni hablar, no, nadie lo aprende. Y este es un país con más de 60 millones de hispanoparlantes, es decir, es el segundo país hispano del mundo, pero es el único país que no se sabe a sí mismo hispano, ¿no? Entonces, bueno, sí ha sido por muchos años. Yo cuando llegué aquí a hacer el doctorado, la manera en que le pagas a la universidad tu doctorado es dando clases de español. Y la verdad es que al principio a mí me fastidiaba mucho, no entendía, y muchos de mis alumnos eran ex soldados y como que tenía yo problemas políticos de todo tipo con ellos. Y acabé disfrutando enormemente lavarles la cabeza a estos chamacos con el español, es decir, o sea, apasionarlos por el español, hacerlos sentir que era una decisión política importante aprender español y hablarlo bien. Y bueno, hasta la fecha por ahí va. Pero pues para mí es un poco complicado también porque yo de algún modo empecé también a escribir en inglés en un momento. Entonces hay una cosa un poco también de traición mía a mi patria y a mi lengua. Un ejemplo breve de cómo se ha desarrollado eso en mi trabajo. Yo escribí hace casi 10 años un ensayito en inglés que se llamó en ese momento Tell Me How It Ends, y se lo mandé a mis editores en México y les dije, oigan, me encantaría que alguien tradujera esto al español y que lo publicasen en algún periódico, bueno, en alguna revista, en algún formato. Y lo leyeron y me dijeron, sí, carnala, es como más un equipo de fútbol que una editorial, Sexto Piso. Sí, carnala, pero mejor cuando vengas a México tenemos una reunión, platicamos. Y dije, bueno, llegué a México, reunión significa cantina, mezcalitos.
Y me dijeron, bueno, nos gustó mucho este ensayo, más bien nos gustaría publicarlo nosotros como libro, pero nada de que un traductor, o sea, lo traduces tú, ¿no? Y al cuarto mezcal ya estaba yo firmando una servilleta diciendo que me comprometía a escribir, a reescribir yo todo en español, todo cuanto escribiese yo en la lengua del imperio. La servilleta dice lengua del imperio. Entonces, bueno, efectivamente, con Los Niños Perdidos, o sea, Tell Me How It Ends lo reescribí como Los Niños Perdidos, pero fue muy interesante lo que pasó porque a pesar de que yo estaba un poco resistiéndome a escribir 2 veces el mismo libro, lo que realmente ocurrió fue que si bien había yo escrito Tell Me How It Ends peleándome con el monstruo del sistema migratorio gringo, cuando lo tuve que reescribir en español me tuve que pelear con el monstruo del sistema migratorio mexicano y entonces el libro se volvió un libro hemisférico. Se volvió un libro no centrado en Estados Unidos, sino centrado en un eje geopolítico, geográfico, mucho más amplio, mucho más complejo, y pasó de ser un ensayo a ser un libro, ¿no? Y eso me lo permitió el trabajar en 2 lenguas y ir entre una y otra. Y el libro que estoy escribiendo, uno de los libros que estoy escribiendo ahora desde hace demasiados años, es un poco el libro que sigue de Tell Me How It Ends, es decir, qué pasó en ese campo en estos años, después de Trump, etcétera. Y ese de plano lo estoy escribiendo simultáneamente en los 2 idiomas y no lo voy a publicar en Estados Unidos si no me lo publican bilingüemente, porque muchos estudiantes a lo largo de los años que vienen a charlas o voy a las universidades llegan con el libro en inglés y me dicen, me encantaría que mi mamá leyera esto, pero no se consigue la edición en español en México, no sé qué. Entonces, bueno, siguiente lo estoy escribiendo en español e inglés porque solo así he podido, porque me atoro en una lengua y la otra me desatora y es como una carrera de relevos que me desatora a veces y porque pues me interesa mucho que se lea bilingüemente o que se pueda leer bilingüemente. Hay como 300 cosas interesantes en todo eso, pero para intentar coger, no sé, una de ellas, uno de los temas que has tocado, ¿no?, que me parece fascinante, es la idea de una hegemonía lingüística dentro de las industrias culturales, ¿no?, que acaba influenciando cómo escribes, en qué lengua escribes, cómo presentas el material. Y me gustaría, ese es nos diste un ejemplo muy interesante, me gustaría volver a usted, Yasni, y preguntarle si tienes, yo sé que sí has encontrado situaciones en que trabajas dos lenguas a la vez, lo haces de un modo muy, muy intencional, y me gustaría saber si ya tuvo interacciones como esta, de cómo vas a escribir, de qué modo vas a presentar lo que vas a escribir y cómo has tratado estas situaciones. Bueno, hay varios como asuntos a considerar ahí. Yo me he negado últimamente, bueno, es muy extraño que yo publique bilingüe. Generalmente publico monolingüe en Mije y en español, a veces bilingüe, porque en el contexto de México a veces se utiliza la escritura en Mije, cuando es bilingüe, como no se nos alfabetiza en lenguas indígenas, entonces hay pocas personas que puedan leer en Mije, porque pues no hay espacios para aprender eso. Entonces publicamos monolingüe y hacemos todo el proceso que en el colectivo al que pertenezco. Entonces escribimos el libro, lo diseñamos, tenemos por ahora ya una imprenta y una editorial, lo imprimimos, hacemos los talleres para que la gente lo pueda leer. Al final del taller te llevas el libro para leer y más libros. Entonces creamos lectores desde enseñar el abecedario Mije. Entonces eso tiene un proceso y generalmente el Estado, que es quien más, digamos, publica en lenguas indígenas, lo hace no
no les importa hacer un trabajo con el texto, editarlo. Está en lengua indígena, lo ponen, a veces ni siquiera ponen las grafías adecuadas, entonces hay una falta de respeto y solo es como, mira, lo hice, todo mal hecho. Entonces, cuando a veces me exigen que sea bilingüe, hago falsos bilingües. Es decir, una cosa dice en mije y otra en español no es... No van a saber. No van a saber. Y así se evidencia que no están poniendo un cuidado editorial. Y ese material me sirve a mí en mis talleres. Es como la forma más ñoña del terrorismo. Es perfecto, ¿no? Es como terrorismo nerd. Exactamente, sí. Es así aunque he de decir que una persona que tal vez esté aquí, espero que sí, que tradujo mis textos, JD, al inglés, era un texto que venía desde mije y ella sí tuvo la amabilidad de, aunque no habla ni escribe mije, de leer la versión en mije, compararla con la versión en español y me dijo, Yasnaya, esto no es la versión, ¿verdad? Se dio cuenta porque aunque no hablas un idioma indígena, si le tienes respeto te puedes dar cuenta de cosas. Y aquí hay otro filtro que es, uno de los 3 lugares del mundo en el que surge la escritura sin influencia de ninguna otra cultura es, Mesopotamia, ya sabemos, China y Mesoamérica. Entonces, las lenguas indígenas mesoamericanas tienen una larga tradición de escritura. Es el caso de mi lengua materna, que hace 2200 años más o menos ya se escribía. Había personas especialistas, se usaba un silabario, etc. Y después, cuando llega el abecedario que conocemos a través del latín, básicamente, y no del español, del latín y del náhuatl, otra lengua indígena, hay un entusiasmo, entonces se empieza a usar mucho. Y entonces en 1730 había libros en mije. Y con el establecimiento del Estado liberal, o sea, el nacimiento de México como país, se prohíbe estrictamente el uso de las lenguas indígenas en la escritura. Pero hace 40 años hay un proceso que vuelve a retomar, pero siempre nos hacen creer que nuestras lenguas no se escribían y más bien se truncó ese proceso. Pero además hay una rica tradición oral, de tradición de la memoria, como prefiero llamarle, porque su soporte es la memoria. Y entonces, para poder escribir hay que entrenarse, o sea, cosa que no se hace en las escuelas, pero además ver cómo, es decir, me interesa mucho escribir en mije, lo hago constantemente, pero me interesa mucho hacerme maestra de la palabra en mije, y eso implica otras cosas, estar en espacios de ritual, aprender los difrasismos, o sea, mecanismos, la poética del mije, así como está la caja de herramientas, que es la poética desde Aristóteles. También en mije hay una caja de herramientas que hacerle al mije para que tenga registro poético, pero no lo puedo hacer solo técnicamente, tengo que estar en los espacios rituales para aprenderlo. Mi abuela era una experta de eso, le apasionaban las palabras y siempre me decía que tenía que hacerlo y estoy en ese proceso. Oye, ¿y es cierto esto de, yo escuché alguna teoría camino a tu boda, alguien decía que había una teoría que establecía una relación entre los incas y los mijes. ¿Esto es cierto o no? Sí, ¿cuál es el...? Eso es muy interesante. Hay incluso un canto que dice que los mijes venimos desde Perú en peregrinación a una montaña 20, que es donde estamos actualmente. Pero en realidad, es muy bonito ver esa relación. Y hemos pasado por varios momentos. En la primera dijimos, mira qué interesante. Después nos dimos cuenta que no había evidencia arqueológica al respecto. Y que en realidad en la época colonial, como el virreinato del Perú tenía oro, era más prestigioso, ¿no? Como que enviaban los virreyes de México al virreinato del Perú. Entonces varios pueblos indígenas se adscribieron a Perú un poco para... Claro. ¿Sabes? Pero hace poco un amigo me envía un artículo de un arqueólogo que dice que al parecer habría cierta posibilidad de relación. Fíjate. Seguro que no es que venimos de ahí, pero es probable que... ¿Pero a través del sí. idioma? ¿A través del idioma mije se establece una relación? No, en absoluto. Más bien las lenguas mijesoquianas son las que hablaban lo que conocimos como los olmecas. Ya. Entonces son lenguas de ese tipo, pero más bien como evidencias como arqueológicas de algún viaje que se hacía
previo a la época colonial, al parecer sí. Pero lingüísticamente no podrían ser más distintas. Okay. Interesante. Me gustaría quedarme un poco más en el trabajo que haces para contrarrestar la disminución, ¿no?, de número de hablantes del Mije, porque me parece una parte muy grande de su trabajo como escritora. ¿Nos puedes hablar un poco de la historia reciente de ese proceso? Y me acuerdo de algo que usted dijo hace algún tiempo que me quedó grabado, que era que las lenguas no mueren, se matan. ¿Usted ha visto en los últimos años un cambio a través de trabajo como el que usted hace, del colectivo del cual eres parte, o aún eso es la realidad? Me gustaría tener respuestas más alentadoras. Bueno, sí, ¿no? Hay algo que te llaman planificación lingüística, que es la manera en que los estados generalmente planean el estatus y el papel de las lenguas en una sociedad. Y la planificación tiene como 3 patitas. Planificación de corpus, que es diccionarios, todo lo necesario, libros de texto. El otro es planificación de estatus. ¿Cómo en una sociedad hacemos, que lo que Valeria hace a la clase media que habla inglés ilustrada, es un poco planificación de estatus, o sea, cómo darle también el mismo estatus a todas las lenguas. Y está la planificación de adquisición, que es cómo garantizo que que haya hablantes pequeños y pequeñas de una lengua. Y esa es la parte más difícil de hacer. Entonces yo siento que como colectivo hemos hecho bastante en el estatus, o sea, ya toda esta muchas veces vergüenza o negar que hablas Mije cada vez es menos, o sea, hay más orgullo, que tenemos más diccionarios, que tenemos, bueno, más, todavía vamos a tener uno, pero quiero decir, más material, más libros de texto, libros para bebés, que es súper importante. Tenemos eso, pero tenemos el sueño de pronto, para eso necesitamos un sistema educativo propio, de hacer que sea espacio de adquisición, que haya niños y niñas hablando Mije, más, ¿no? Hay todavía, pero que haya más. Bueno, me gustaría ahora tocar en un tema que también creo es una parte importante de su trabajo, de sus vidas desde bastante temprano, y que tiene un papel a jugar también en el tema de migración, de cruce de fronteras, que es la traducción en el día a día y la traducción literaria. Me parece que las dos tienen una relación interesante con el tema, haciendo traducción o incorporando bastante del trabajo de una traductora que trabaja en sus textos. Si me pueden hablar un poquito de cómo ven, cuál es el papel que ven para la traducción en estos espacios tan distintos en que viven y trabajan y producen. De hecho, sí me da mucha curiosidad y quería preguntarle a Valeria cómo le va con la autotraducción, o si es co-creación al mismo tiempo, porque es todo un tema para quienes escribimos en lenguas indígenas, y quería saber tu experiencia también al respecto. O sea, en general bastante mal me va, pero creo que encontré algo, me di cuenta de algo hace relativamente poco, que puede sí ser un poquito más de luz. Y es que noto una diferencia muy grande entre tratar de reescribir un libro una vez ya escrito, ¿no? Como fue el caso de Tell Me How It Ends y Los Niños Perdidos, aunque hubo resultados, creo, buenos en el sentido de la amplitud, de lo que hablaba hace rato, de la amplitud de mirada, pues. Pero es mucho más interesante la autotraducción en el proceso de escritura que la autotraducción cuando ya se acabó el libro. Entonces, ahí es cuando siento que hay una efervescencia creativa interesante, porque quien habla 2 lenguas siempre está insatisfecho o insatisfecha con una o con la otra, porque no hay manera de decir las cosas con la precisión que la otra tiene para unas cosas,
y luego en esta puedes expresar ciertas cosas muy bien, pero en realidad lo podrías decir mejor con esta otra. Entonces siempre hay una sensación de insuficiencia, ¿no? O bueno, yo vivo mucho esa sensación de insuficiencia de una y de la otra, o de mi uso de una y de la otra. Entonces, si las incorpora las dos en el proceso de escritura, algo se hacen, se contaminan mutuamente bien, se echan la mano cuando me atoro, y ahí digo que ahí creo que vale la pena. Quien tenga más de una lengua, que las use las 2 o las 3 o las 5 en el proceso de escritura. Para responder muy brevemente ya a tu pregunta, a mí me interesa mucho la traducción del lenguaje, ahí sí diría como hegemónico, de la ley migratoria, por ejemplo, o el inglés mainstream de los periódicos y cómo cuentan las historias de migración. O sea, buscar maneras de transgredir y de cuestionar y de doblar ese lenguaje, ¿no? Entre otras cosas, porque es un lenguaje que obviamente reduce a la experiencia migratoria a una serie de categorías muy absurdas, a la identidad enorme de cada persona, la reduce a migrante, indocumentado, ilegal, asylum seeker, etcétera, ¿no? Una serie de palabras, de cosas que reducen cualquier historia a una serie de categorías que realmente no dicen nada, ¿no? Entonces, ¿cómo tergiversar, cómo doblar, cómo cambiar esa lengua para que, sobre todo la gente joven, que es a mí un poco el espacio que más me interesa? Yo empecé a dar un taller ya hace mucho tiempo, que después se acabó durante COVID, pero que vuelve a empezar, espero que pronto, en un centro de detención para niñas, adolescentes, que habían llegado y las habían metido en ese centro de detención y las habían dejado ahí indefinidamente, que fue, digamos, el gran cambio que hubo con la llegada de Trump y post-Obama, pues. Y ahí, a lo largo de ese taller, nos fuimos dando cuenta, mi sobrina y yo, que dirigíamos el taller, que no escribir sobre migración y no usar ninguna palabra relacionada con el proceso migratorio liberaba una serie de narrativas mucho más interesantes, ricas, donde las niñas escribían sobre su tierra, sobre sus preocupaciones ecológicas, sobre las mineras que llegan a Guatemala básicamente a extraer todo cuanto es bueno de un lugar y contaminarlo. Y entonces se empieza a entender la historia migratoria de una manera mucho más profunda, en el por qué la gente se va, si no es a través del lenguaje de la migración. ¿Sí? Ahora quiero preguntar más cosas. Bueno, hay dos condiciones, no sé. Primero, por ejemplo, hago trabajo de interpretación en casos en el sistema judicial. Y eso es siempre muy duro, ¿no? Por muchas razones y también porque la tradición de justicia en español pues viene de una tradición que está en leyes, etcétera, o sea, altamente codificada. El sistema de justicia en mi comunidad tiene que ver con otro, es que es más restaurativa, y eso siempre está en tensión. Entonces, no solo es traducir lo lingüístico, bueno, interpretar lo lingüístico, sino interpretar de un sistema de lo que se entiende que es delito, etcétera, a otro sistema legal o de justicia, por así decirlo. Y en la traducción, la agradezco porque la traducción me permite tener más tiempo. Y antes veía como desventaja, bueno, en un principio traduje una antología de literatura escrita en español de México a Mije. Fue una gran experiencia y en un principio era fuerte porque una persona que traduce, por ejemplo, de lengua de español a inglés o a francés, tiene una serie de recursos. O sea, tiene un corpus ya previamente traducido. Puedes entrar a internet y ver cómo se tradujo tal frase.
tienes diccionarios de antónimos, de sinónimos, de etimológicos, de autoridades, 5 o 6 diccionarios y puedes comparar y ver tus opciones. Y en Mije no tenemos eso por este proceso. Antes, claro, hubo, pero por esta interrupción e irrupción clara del Estado mexicano. Y entonces yo dije, no voy a poder hacerlo porque ninguna persona en ninguna lengua se sabe, por ejemplo, el vocabulario de toda la lengua. Siempre estamos aprendiendo una lengua. Y ahí lo que hice fue, cuando se trataba de un texto sobre árboles y plantas, fui a hablar con un tío mío experto en el bosque, que conocía mucho, y luego hablar con mi abuela en muchas otras cosas. Entonces esa traducción por fuerza es colectiva. Entonces no tenía esos diccionarios, pero tenía una colectividad de hablantes y entonces me di cuenta que sí o sí nuestras traducciones tenían que ser trabajos colaborativos. Y entonces a partir de ese momento lo disfruté muchísimo. Bueno, yo creo que nos quedan apenas unos pocos minutos. Quería preguntarles, como para terminar, sé que en sus vidas, en su trabajo, la relación con las diversas lenguas ha sido a veces muy placerosa, placentera. Placerosa está mucho mejor. Es el portugués que como se mete en mi español. Pero también a veces bastante difícil. Me gustaría terminar con una pregunta, que si hay algún momento en estos viajes que han hecho a través del lenguaje, de varios lenguajes, si hubo un momento de sorpresa o de descubrimiento o de comprensión que nació de ese encuentro lingüístico o de alguna experiencia, algún choque lingüístico que tuvieron, algo como que se les quedó, algo nacido de la lengua y del contacto de lenguas que les quedó como particularmente interesante. Ahorita estoy en el horrible proceso de tratar de renovar el sistema eléctrico de mi casa, lo cual ha implicado tirar todas las pinches paredes, y una cosa que iban a hacer un mes, ya son 3, pero bueno, algo fascinante de eso ha sido la inmersión en la lengua que se habla durante el proceso de construcción en una casa. Y no sé si saben qué es el sheetrock. Yo ya sé qué es el sheetrock. Es como el plafón. Pero, por ejemplo, escucho decir a una persona con la que trabajo, que es un magnífico constructor nicaragüense, Rubén, nicaragüense, y dice, no, Valeria, yo creo que a ella, y se refiere al techo, pero le dice ella o él, a ella, a la rufa, hay que ponerle el shirro mañana. Ajá. El shirro, o sea, ya es y mañana pasamos aquí la mopa, porque ya se acumuló mucha dosta. Entonces, es un idioma que se está gestando en Kingsbridge, Bronx, donde vivo yo. O bueno, que se va gestando, pues, así y que me parece, pues bueno, que es el inglés o el español o el qué sé yo del futuro que van a ser, o es el neoyorqués, no sé qué va a ser, pero bueno, me emociona ver no los inicios, porque se viene gestando de muchos años también, de décadas, pero ya ver un momento de adolescencia de esa lengua. Sí, ya es una gramática. Es una compartida. gramática, sí. Bueno, creo que dos cosas de esos momentos, 3 tal vez. Una es como cuando me empecé a dar cuenta que siempre nos dicen como hechos, no palabras, pero yo estoy convencida de que las palabras son hechos lingüísticos y tienen impactos. Entonces, cuando me di cuenta de eso, ¿no? Del impacto que tienen, un momento que fue con mi abuela igual, ¿no? Fue muy importante darme cuenta de eso. Entonces, sí creo que las palabras son hechos, un tipo muy especial de hechos. La otra es que, como yo aprendí español
como fonéticamente, o sea, sabía, lo pronunciaba, luego me lo aprendía de memoria para fingirle a la maestra que ya sabía leer español. Entonces muchas cosas me aprendí de memoria, para mí la memoria fue muy importante. Entonces recuerdo que una vez estaba en el metro de la Ciudad de México y se me vino un poema de Quevedo, que yo después supe que era Quevedo, que me había aprendido de memoria porque a la maestra le gustaba y que por fin podía entenderlo. Qué bonito. Se lo había olvidado ya, decía, ya ahora ya sé español. Es como cuando aprendes, en México personas aprenden canciones en inglés, Claro. no saben qué dicen, y luego cuando saben qué dice qué cursi eran. Pero aquí Guaramara, ¿no? O sea, yo sí, mi papá siempre cantaba Guaramara y es What's the matter, ¿no? Pero el Guaramara es sí. Eso. Y eso me pasó con un poema de Quevedo y que me gusta mucho, ¿no? Y la memoria me ayudó en ese proceso de aprendizaje español. Y también cuando en Mije, para hacer uno de los recursos, así como la metáfora es creo que la reina de la poética de lenguas occidentales, en Mije y lenguas mesoamericanas es el difracismo. Entonces tú puedes tener 3 palabras que en el nivel de todos los días significan alguna cosa, como pararse, sentarse, sentarse pararse están y vivir es hujkiat. Y eso lo puedes usar en habla cotidiana. Pero si quieres decir, por ejemplo, yo vivo en mi pueblo, tú puedes decir yo vivo en mi pueblo, pero si lo quieres decir poéticamente, vas a decir yo me siento, me paro en mi pueblo, mi campana. Entonces cada palabra se va haciendo 2 y saber que sentarse, pararse es habitar en el nivel poético es algo que hay que aprender para tener ese lenguaje poético. Entonces, cuando me di cuenta que eso lo podía hacer también en español y que personas que estaban haciendo en español empezaban a decir, por ejemplo, loctont, de loco y tonto, pero que en Mije significa no saber algo, pero en lenguaje poético. Y ese momento dije qué hermoso esto y que la gente estaba convencida que loctont era Mije. Oye, y lo del futuro, Mije, el futuro también, bueno, lo de los vuela la cabeza. Bueno, lo voy a compartir. Estoy un poco obsesionada con el tiempo y el espacio. Me cuesta mucho entenderlo y acabo de descubrir varias cosas sobre eso, pero después les contaré. Este es un tema que nos obsesiona muy. Sí, siempre le pido historias de eso. Cierto, y acabo de descubrir otras cosas sobre el aquí y el ahora, que no hay distinción en varias lenguas. Pero bueno, rápidamente en eso. Empezó el Nerdfest. Cierto. Pero en las metáforas del tiempo, todas las lenguas del mundo utilizan metáforas de espacio para hablar del tiempo. El tiempo no es espacio, pero sí las usamos así. Y pensamos en esas metáforas, generalmente el tiempo como una línea. Y en español, y creo que también en inglés, la línea es horizontal. Entonces, decimos que el futuro está por delante, ¿no? O ya no pienses en tu ex, deja el pasado atrás. Pero en realidad no hay atrás, porque el tiempo no es espacio. Y después estaba viendo que en lenguas como el aymara también el tiempo es una línea horizontal, solo que el pasado, que ya lo conocemos, está adelante. El futuro que no hemos visto nos queda atrás. Y entonces me fui a ver el Mije y fue muy bello darme cuenta como cabalmente de la estructura de que el Mije, el tiempo es vertical y que viene cayendo y atravesándonos el cuerpo todo el tiempo. Y eso fue maravilloso. Bueno, con eso se nos acabó el tiempo, ya llegó.